La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de fe en acción y nos vamos a enfocar en la idolatría. Se los quiero explicar así y lo vamos a desmenuzar poco a poco, ¿ok? En un estudio, obviamente, que no... yo siempre hablo de esto, lo explico de una forma, de otra forma, para que se pueda entender. Aquí nosotros, para poder ser salvos, necesitamos practicar nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fíjense bien. Se los quiero mostrar así. Este eres tú. Este eres tú. O cada cristiano. Tú no puedes tener fe a menos que escuches el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que nos prometió Cristo, los que le dijo a sus discípulos, les prometió que no los iba a dejar huérfanos, que vendría a ellos. Él le llamó el Consolador. Entonces, para nosotros poder practicar nuestra fe, solos no podemos. Necesitamos, este es el Espíritu Santo, el Consolador. A través del Consolador tenemos fe. Eso es parte de nosotros ya. Pero es en el Espíritu donde tenemos fe, hermanos. No en sí en nosotros. Es a través del Espíritu. ¿Ok? Entonces, fíjense, la idolatría impide la adoración a Dios. La idolatría impide que estemos en comunión con nuestro Padre Dios. La idolatría impide que nosotros nos regocijemos en el Señor. ¿Por qué? Porque no está enfocado en Cristo. Está enfocado en algo o en alguien que no es Cristo. ¿Qué es lo más común que conocemos los cristianos? La distracción número uno de que todo cristiano tiende a condenar a veces. María, la Virgen María. Esa es la distracción más grande que hay para los cristianos. O sea, las personas, en lugar de enfocarse en la adoración a Cristo, mucha gente se enfoca en la Virgen María. La idolatría impide la adoración a Jesús. Entonces, en la idolatría hay pecado. Entonces, pero no nada más es María, hermanos. No nada más es María, no nada más son los santos a los que se les reza. No. Tiene que ver en dónde ponemos nuestra esperanza. En dónde es donde nos regocijamos. Aunque no lo crean, mucha de esta idolatría en realidad, ¿saben dónde están? En nuestros seres queridos. Por ejemplo, un cristiano evangélico tiende a condenar a un católico porque se la pasa adorando a María y no a Dios, no a Jesús. Pero muchas de esas personas adoran a sus hijos o a sus padres como por encima de Cristo. Eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Entonces, fíjense, la idolatría impide el gozo de Dios en nosotros. Entonces, fíjense bien. Yo, ya una vez que saben eso, yo lo puse así, lo puse en 4 etapas. Lo escribí y lo voy a compartir al último. Con eso voy a cerrar. Jesús
mencionó que no debemos de andar afanados. Por nada estén afanados. No se afanen en estas cosas. Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. Entonces Él dice que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Cómo? A través del Consolador, a través del Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice, en el mundo tendrán aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, cuando tengamos aflicciones, por ejemplo, yo tengo aflicciones, casi todos los días, les voy a decir, casi todos los días tengo aflicciones. Esas aflicciones vienen sobre todo por parte de mi madre. Ella está enferma, de repente no está loca, pero tiene demencia. Entonces ella de repente pregunta por su mamá ya se murió hace 20 años, 25 años. Pregunta por su marido ya tiene más de 25 años muerto. Entonces, me siento mal. Acuéstese, madre. Entonces, causa aflicción. Eso me causa aflicción. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué me mostró el Señor a mí? Yo no puedo tener paz en eso. De repente, no, pues ya me voy porque ya me voy con mi mamá o dónde está mi marido, y empieza a pelear conmigo. A veces no me reconoce que soy su hijo. Entonces, son aflicciones. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué me mostró el Señor? Gozarme en el Señor. Lo único que tengo que hacer es ir a su palabra. Le digo, Señor, deme palabra, Señor. Y ya el Espíritu me da literalmente algún versículo. Por ejemplo, ayer le digo, Señor, necesito su palabra, y me da el Salmo 75. Entonces yo empiezo a meditar el Salmo 75 y entro en esa paz, en ese gozo de Dios. Es cosa de todos los días, hermanos. Casi todos los días. No es todos los días, pero casi todos los días. Entonces, a veces me dice la gente, ay, hermano, yo no sé cómo le haces para... Le digo, no, yo sí sé. Y a veces les digo, pero no, o sea, de alguna forma no creen. Es en el Señor donde podemos sobrellevar esas cosas, hermanos. En el Señor esa carga no es pesada. No es pesada, hermanos. Entonces, para unas personas es una cosa, para otras personas es otra cosa. Entonces, por no saber, o sea, mi pueblo sufre o perece porque no tiene conocimiento. Entonces es necesario el conocimiento de Dios para poder entrar en la paz de Cristo, hermanos. Eso es posible. Entonces, fíjense, yo voy a comenzar desdoblando y vamos a comenzar con la ley. Porque la idolatría tiene que ver con poner nuestros ojos en Dios y no en las cosas del mundo. Vamos a los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 11. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto fue en el tiempo de Moisés. Para la iglesia, ¿cómo nos aplican los 10 mandamientos? O sea, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. O sea, estos 10 mandamientos están enfocados en Cristo y en el Espíritu Santo, hermanos. Ok, fíjense bien. Dios sacó al pueblo de Israel de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jesús, el Hijo de Dios,
nos sacó de tierra de Egipto, simbólicamente, de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Ahí está el primero. En Cristo, por eso es necesario escuchar el Evangelio. Para que en el Evangelio salgamos, Cristo nos libere, ¿ok?, de la esclavitud del pecado. Entonces aquí entra el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, no debemos de sernos a imagen de lo que está aquí en este mundo, sino a imagen de Cristo. Entonces, todo lo que está aquí en este mundo fue creado, hermanos. No dice ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ni las honrarás. Acuérdense que Pablo entendió eventualmente que la ley era espiritual. Un mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero aquí dice que una vez que viene Jesús y nos enseña quién es nuestro Padre, es nuestro Padre Dios. A Él es al que debemos de honrar. ¿Quién es nuestra madre? Nuestra madre es la que nos habló de Cristo. Esa es nuestra madre. Espiritualmente. Aquí cabe lo que dice Jesús: el que ame más a sus padres, a sus hijos, a su familia, más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque ahí hay idolatría. Yo no amo más a mi madre o a mis hijos que a Dios. Tal vez mis hijos me puedan echar eso en cara, vamos a decir, si no son creyentes. Pero obviamente ellos eventualmente entenderán. Entonces, aquí es donde entra la idolatría, hermanos. Cuando nos inclinamos a ellos para servirlos a ellos y no a Dios. Por eso el Señor, por ejemplo, cuando Cristo habla con Pedro, le dice, y no nada más con él, los que estaban con él, qué difícil es para los que tienen las riquezas, entren en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el tener dinero implica idolatría. ¿Por qué? Porque es muy difícil no tener la confianza en el dinero cuando se tiene. Pero por eso es necesario el Espíritu Santo, hermanos. Es imposible sin el Espíritu Santo. No es posible sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos es dado simplemente por escuchar el Evangelio. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso aquí habla de guardar los mandamientos. Eso ahí está la idolatría. Déjenme, voy a cubrir los primeros 4. Ese es el 2. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice a los mentirosos, o sea, a los que usan el nombre de Cristo en vano, ay de ellos. Ellos no entran en el reino de Dios.
usan el nombre de Jesús, pero por andar haciendo maldades, más bien el nombre de Jesús es blasfemado por causa de estas personas. También Jesús dijo, no jures. ¿Ok? Porque había gente que juraba, se hacía juramentos. Jesús dijo, no jures. Entonces nos vamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlos. ¿Se acuerdan que en Daniel dice, hermanos, que la ley iba a haber personas que iban a querer cambiar la ley? Aunque no lo crean, hermano, mucha gente cristiana quiere cambiar la ley. ¿Por qué? Porque no entienden. Nunca entendieron que la ley es espiritual. O sea, la verdadera ley la practicó Cristo. El primer mandamiento era conocer a Dios. Bueno, Dios se hizo presente en Cristo. Nadie puede amar a Dios porque no lo conoce. Por eso vino Cristo. Entonces, en Cristo vemos a Dios. Cristo es Dios. Entonces, vino. Entonces, ya en lugar de... Entonces, eso como es figura, la ley tiene la sombra, figura de lo que había de venir. Entonces, Dios vino en persona, en el cuerpo de Cristo Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el día de reposo era descansar en el Señor. No era, es descansar en el Señor. Entonces, fíjense, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas obra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Que fíjense bien, hermanos. No hagas en él obra alguna. Resulta que Jesús trabajó. Él obró en día de reposo. Entonces, lo que los fariseos nunca entendieron, o sea, porque los fariseos y los escribas se enojaban porque Jesús hacía obras en día de reposo, lo que nunca entendieron era de que ellos podían descansar de sus obras en Jesús. ¿Para qué? Para que ellos descansaran, y de hecho muchos lo hicieron, y Dios en ellos. Y todavía hay gente que no entiende esto. Todavía no lo hay. O sea, en eso consiste para la iglesia descansar en Cristo. O sea, Cristo lo dice así: no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir. Esas son obras. No hagas obras. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir. Mira, las aves no trabajan.
Y está hablando literal, pero también está hablando simbólicamente. ¿Quiénes son las aves? Las aves son los ángeles, pero también los ángeles caídos, o sea, los demonios. ¿Quién les da de comer a esas aves? Dios mismo. Por ejemplo, viene un espíritu demoníaco y quiere comer. Jesús viene y quiere comer de un cristiano, pero su fruto es malo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le da de comer al demonio. O sea, le da permiso para que ese demonio le dé duro. Les da de comer. Y a esa persona no es agradable su vida. Y lo típico que sale de esa persona visualmente es pecado. Puede ser asesino, ladrón, adúltero, lo que sea, pero que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Pero es visible, eventualmente el Señor lo saca a la luz. O sea, eventualmente esa persona, la gente se da cuenta de lo que está haciendo esa persona. ¿Por qué? Porque Dios lo saca a la luz. A lo mejor por fuera se ve bien esa persona, pero Dios, que conoce los corazones, Jesús, cuando viene y quiere comer, y esa persona anda en desobediencia, no está amando, no está perdonando, no tiene confianza en el Señor, sino anda en la idolatría, por decirlo así, Jesús lo entrega a los demonios, o sea, le da de comer a los demonios, pero también les da de comer a los ángeles. Los ángeles son los que nos conducen a Cristo. Entonces, fíjense, cuando nosotros entendemos eso, nosotros descansamos de nuestras obras en Cristo y Cristo descansa en nosotros. O sea, estamos en el séptimo día, simbólicamente. Eventualmente, ¿verdad? Una persona cuando se muere, ya se acabó, murió ese cuerpo de pecado. Ya tiene, por ejemplo, Pablo está vivo. Pablo está vivo y o sea, no es perseguido ya por Satanás. ¿Por qué? Porque ya dejó el cuerpo de muerte. Pero está vivo, que él mismo lo dijo. Está esperando la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces, fíjense, en Éxodos 34, 11 al 17, guarda lo que te mando hoy. He aquí yo hecho de delante de tu presencia, o sea, de la tierra prometida, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Literalmente, ustedes vayan y busquen en el internet imágenes de acera, eran unas estatuillas a la diosa Acera. Entonces ellos tenían que ir y quebrárselas para que ya dejaran. Pero eso para nosotros no quiere decir que nosotros vayamos a la iglesia católica y andemos quebrándoles sus estatuillas. No, ahora el que se encarga de hacer eso es el Espíritu Santo en nosotros. Les voy a platicar cómo me pasó a mí. Yo le rezaba a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, que es la del escapulario. Entonces, una vez que yo entendí el Evangelio, el Señor me empezó a hablar, aunque yo todavía no tenía el conocimiento, era un niño, o sea, un bebé de a tiro recién nacido. ¿Por qué? Porque no entendía.
Entendí el evangelio, pero yo no dejé de ser católico de la noche a la mañana, no. Entonces, entendí que el sacrificio de Cristo era suficiente para limpiar mis pecados. Pero entonces el Señor me empezó a hablar en sueños que yo no entendía. Y ahí es donde recibí el llamado para servirle. Pero una de esas veces que me habló fue precisamente para dejar de rezarle a la Virgen, porque eso es idolatría. Entonces, fue así. Yo simplemente en la mañana me levanté, mi hijo estaba chiquito, tendría sus 4 o 5 años, y pues yo cuidaba de él, yo siempre he cuidado de él. Entonces me puse a ver la televisión, yo le ponía sus caricaturas ahí todos los días en la mañana, en PBS. Entonces se me fue todo el día ver televisión y nada más ir, preparar algo de comer, almorzar, comer y cenar. Se me fue todo el día y me acuerdo que apagué la televisión como a las 12 de la noche y yo empecé a hacer cuentas. Me puse a rezar, yo le rezaba 7 Aves Marías y un Padre Nuestro a la Virgen del Carmen, sobre todo los miércoles y los sábados. Es una tradición que hacen los católicos en relación a la Virgen del Carmen. Entonces yo me quedé así como que no está bien que yo esté rezándole. O sea, me puse a ver la tele desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Son 17 horas. Yo dije, wow. Entonces yo le rezo a la Virgen 7 Ave Marías y un Padre Nuestro. Y simplemente yo digo, no está bien eso. Pero eventualmente entendí que no era yo, hermanos. Es el Espíritu de Dios enseñándonos. Entonces, yo sé que la Madre de Jesús está viva. Ella vive. Yo entiendo eso. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces, la Madre de Jesús es una mujer especial. Es la Madre de Jesús. Entonces, entendiendo yo eso, yo sé que, y siempre la miré así, como una mujer que está viva, pero la adoración no le pertenece a ella, sino a Jesús. Entonces, lo entendí, yo dejé eso, pero no es lo único que uno adora, hermanos. Como les digo, está la familia. El amor, o sea, el dinero, ¿para qué quiere uno el dinero? Para comprarle a la gente que tú amas. Entonces, fíjense, estas imágenes de aceras son simbólicas para nosotros, porque nosotros somos idólatras por naturaleza. Somos idólatras por naturaleza. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de ir quebrando esas estatuillas que nosotros tenemos. Por ejemplo, les di un ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Yo no puedo hacer, o tú no puedes hacer de tu esposo, de tu esposa, un ídolo. ¿Cuántas veces? Ay, no, si no regresas conmigo me mato. Y eso es tener ídolos. O sea, como una persona se va a quitar la vida porque una persona ya va a estar. Prefiero la muerte antes de que te vayas de mí, o qué sé yo. O alguna persona que pierde un hijo, o pierde una hija, o a sus padres.
¿verdad? Y se quieren aventar al sepulcro ahí donde están y me voy contigo. Y de verdad lo piensan así. O sea, no me estoy burlando, pero eso es idolatría, hermanos. O sea, nuestro Dios no es un Dios de muertos, Él vive. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufre esa gente? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de su palabra. No sabemos cómo combatir eso. Entonces, para eso el Señor nos da su palabra. Por eso lo estoy compartiendo. No piensen que yo lo sé todo. Lo comparto, lo vivo. Y no crean que lo hago a la perfección. No, no. O sea, pero es necesario que es a través de su palabra y es a través de su Santo Espíritu. Yo lo predico. Si tú tienes el Espíritu de Dios te ayuda a tener ese entendimiento. Si yo le comparto a una persona y anda en el mundo o piensa que anda correctamente y anda en un evangelio diferente, ni siquiera escucha mis predicaciones. ¿Por qué? Porque no le interesan. No le interesan. Entonces, fíjense, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijos para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Esto, aunque no lo crean, es simbólico. La fundición tiene que ver con simbólico. Entonces, para no complicar esto, hermanos, si ustedes se fijan, Salomón fue sabio, pero Salomón, aunque ustedes no lo crean, ustedes pueden tener más sabiduría que Salomón. Jesús lo dijo, no lo estoy inventando yo. Nosotros podemos ser más sabios que Salomón. ¿Saben por qué? Porque Salomón con su sabiduría desobedeció a esto. Él anduvo con mujeres paganas y esas mujeres paganas lo llevaron a la idolatría. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros podemos ser más sabios que Salomón. Pero fíjense bien, no nosotros, sino el Espíritu que nos dio Jesús. Tenemos fe, ahora tenemos sabiduría. De hecho, el Espíritu Santo es el que tiene sabiduría, no nosotros, pero es parte ya de nosotros. Por eso es que podemos ser más que Salomón, aún más que Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Juan el Bautista es el profeta más grande de todos. Más grande que Isaías, que Elías, que Jeremías. Pero más chico en el reino de los cielos es más que Juan el Bautista. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos fue dado. Tan simple como eso. Deuteronomio 4 del 15 al 40. Guardar pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no se corrompan ni hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra,
no debemos inclusive hacer imágenes de Jesús. O sea, aún los cristos que tienen la mayoría de las iglesias, sobre todo la iglesia católica, eso es pecado, hermanos. Eso es pecado, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque a veces la gente se aferra a una cosa hecha de madera, o de cobre, o de oro, lo que sea, cuando tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso está mal, eso nos aparta. Cristo está vivo, hermanos, por Dios. Cristo no está lejos de nosotros. Figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire. Aquí está más específico lo que leí ahorita. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Figura de pez que haya en el agua debajo de la tierra. Ahora, nosotros simbólicamente somos perros, somos burros, somos bueyes, somos camellos, somos cebras, somos leones, somos... algo nos parecemos en los animales. O somos serpientes, depende de cómo viva una persona. O sea, no te hagas imagen a eso. Debemos de hacernos a imagen de Cristo. Pero resulta que a través del Espíritu Santo ya somos a imagen de Cristo. En el Espíritu. Entonces lo único que hay que hacer es ser guiados por el Espíritu, hermano. Porque nosotros somos unos burros. Somos burros, no entendemos. Pero en la medida que nos hagamos burros y nos reconocemos, Señor, yo soy un burro, no entiendo nada. Entonces ahí cuando somos burros y reconocemos que somos tarugos, bueno, el Señor usa a los tarugos, a los burros y a las burras para, se puede decir, para traer abajo el orgullo de los inteligentes. ¿Ok? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová los tomó y los ha sacado del horno de hierro. Fíjense, ¿cómo fue que Dios sacó al pueblo del horno de hierro? ¿Vivían ellos en un horno de hierro? ¿Se fijan que todo esto es simbólico? Simbólico, hermanos. Para que sean el pueblo de su heredad como en este día. Acuérdense que hay bronce, hay hierro. Cuando nosotros estamos bajo el hierro y bajo el bronce, nos va mal. Nos va mal. Porque estamos en el horno. Pero si tenemos a Cristo con nosotros, andamos como Sadrach, Mesach y Abednego. En el horno, pero no nos pasa nada. Esa es la fe, esa es la salvación en acción. Nabucodonosor, no nos vamos a inclinar a tu imagen. No vamos a hacer eso. O sea, nuestro corazón le pertenece a Cristo. Nosotros no vamos a hacer eso. No voy a andar queriendo yo
ser famoso en el mundo, ganar mucho dinero y tener mujeres. Y eso es servir a la estatua, hermanos. Entonces, cuando nosotros decimos no al mundo, ¿qué hace Nabucodonosor en contra de nosotros? Satanás le dice a sus demonios: calienten el horno 7 veces más caliente. O sea, es peor. Entonces, somos echados en el horno de hierro. Y eran 3 los que echaron al horno. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? ¿Que no fueron 3 los que echaron? ¿Por qué veo 4 y veo uno como un hijo de Dios? Pues ahí estaba Cristo, hermanos. Ahí estaba el ángel de Jehová con ellos, protegiéndolos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: ni uno de sus cabellos, en Mateo 24, ni uno de sus cabellos perecerá si mantienen la fe en mí? Y mantener la fe, ¿qué quiere decir también? Porque en el contexto es: el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin se salvará. Debemos de permanecer en la fe para poder seguir amando, pero en la medida que estamos amando, el horno de fuego no nos alcanza, ni uno de nuestros cabellos se quema. Nos ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría, este es Moisés hablando, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El Señor le dijo: Moisés, no vas a entrar a la tierra, la vas a ver de lejos. Moisés murió afuera de la tierra prometida. Ahí está también otra señal de que Jesús iba a morir afuera de la ciudad, de la tierra prometida. O sea, Jerusalén, vamos a decir, es la tierra prometida, simbólicamente. A Jesús lo sacaron fuera de la ciudad para matarlo, en la Gólgota, acá en el... ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Y solamente de fuera pudo ver la tierra prometida. Entonces, todo es simbólico. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Mas ustedes pasarán aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. No se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Vayan y sigan leyendo todo el capítulo en relación a la idolatría. Hay un ejemplo de una persona que desobedeció, a lo que le dijo el Señor. Primera de Samuel 15, 17 al 23. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Fíjense, todo comienza con que Dios estaba reinando al pueblo de Israel. En ese tiempo se le conoce como el tiempo de los jueces. O sea, está Moisés, muere Moisés, y luego queda Josué, y así muere uno, y luego sigue otro. Entre ellos está Gedeón, está Sansón. Y el último juez fue Samuel.
Entonces el pueblo eventualmente pidió rey. Queremos un rey. Y Samuel se enojó porque Dios los estaba gobernando. Entonces Dios le dijo a Samuel, mira, ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dice, dales un rey. Y Dios les dijo que les diera a Saúl. Saúl era un don nadie, no era nadie, Saúl. Esto está escrito, hermanos, para que nosotros tengamos cuidado. Somos un don nadie. Y en la medida que llegamos a los pies de Cristo, nunca debemos de olvidar que somos un don nadie. ¿Por qué? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate, porque Satanás te va a atacar con todo por el orgullo. No te quieras envanecer. No lo dijo así, pero básicamente, ten cuidado con el orgullo, Timoteo. Es un arma muy poderosa de Satanás, el orgullo. Está por toda la Biblia, hermanos, por eso lo sé. Aquí este es uno de los pasajes. Mira, aunque eras pequeño en tus propios ojos, fíjense a ver si ven el orgullo aquí. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. Pero Dios le había dicho que tenía que destruirlos a todos. Y él le perdonó la vida a Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí hay un mensaje. Esto es simbólico para nosotros, para prevenirnos de no hacer esto, hermanos. O sea, Dios no acepta sacrificios de animales que vienen de personas incrédulas. Y Samuel dijo, animales, cuando hablo de animales, hablo simbólicamente. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Se fijan? Obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros podemos andar haciendo muchos sacrificios para Dios. Pero Dios lo único que quiere es que obedezcamos. Señor, ¿qué quieres que yo te ofrezca? Sírveme, dice el Señor. Ok, yo te sirvo, Señor. ¿Qué quieres que haga para ti? Hónrame. Ok, Señor, ¿cómo te honro? ¿Qué quieres que haga para ti? En el mundo tendrán aflicción. ¿Qué tienes que hacer? Búscame a mí. Búscame a mí. Eso es lo que quiero que hagas. Búscame a mí. No busques, no trates de ofrecerme que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No. Búscame a mí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey.
El Señor tiene reyes y sacerdotes en este mundo. Y hay personas que pierden su reinado, son reyes. ¿Por qué? Porque desobedecen a Dios. ¿Por qué? Porque le quieren ofrecer sacrificios, cuando lo que Dios quiere es obediencia. Fíjense otra vez, no te preocupes qué vas a comer y qué vas a vestir. O sea, en el mundo tendrás aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Búscame a mí. Búscame a mí. Esta es la idolatría. Y como subtítulo, no busques a tus ídolos, búscame a mí. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Fíjense, Pablo viene y habla de la idolatría. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Ya Cristo rompió ese pacto, pero sí tenemos la ley de Cristo. O sea, los 10 mandamientos, eso que ya estaba escrito en el libro del Éxodo, de Deuteronomio, que va a la par, eso apunta a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. No tenemos que predicar los 10 mandamientos, pero en los 10 mandamientos está Cristo y está el obedecer. Si nosotros reconocemos a nuestro Salvador, que es Cristo, yo soy Jehová, yo soy Cristo que murió por ti en la cruz, y con mi sacrificio te limpio de todos tus pecados, y yo te saco de la casa de servidumbre, de la esclavitud de Satanás. Ok, ese es el Evangelio. Ahí está el primer mandamiento. 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces ya cuando recibimos al Espíritu Santo, ahí es en donde tenemos que buscar a Cristo y no hacer las cosas de la carne, porque todavía nos llaman las cosas de la carne. Escoge tú el bien o el mal, tú eliges. Ya somos cristianos. Entonces, en la medida que somos guiados por el Espíritu, ok, Señor, yo te quiero a ti, yo te busco a ti, entonces el Señor va quitando las manchas, va quitando la idolatría de nuestras vidas. Entonces, en la medida que seguimos poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestra fe va aumentando y eventualmente damos fruto en gozo, en paz, en paciencia, en todo eso. Entonces ya cada vez, hermano, o sea, es más poderosa la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Por las cosas que ya hemos visto que Dios hace en nuestras vidas. Y eso hace eventualmente que le busquemos más a Él. Nos damos cuenta de la necesidad de buscarlo a Él, porque en Él está todo. Hay cosas que yo todavía no sé cuáles, no sé, pero yo estoy seguro que todavía hay más cosas. Pero lo que ya el Señor ha obrado en mí, lo que el Señor, yo digo, Señor, nada más que nunca se me olvide. Permita, Señor, que yo me pueda apartar. Yo sé que tú no te apartas de mí, pero yo sí me puedo apartar de ti. No lo permitas, Señor. El Espíritu Santo me va a estar trayendo. Debo de estar cuidando el fuego
que no se extinga, porque si un leño, por ejemplo, yo le pongo 6 palos ahí, 6 leños, para que esté ardiendo, ¿verdad? O sea, estoy orando, estoy estudiando su palabra, estoy compartiendo la palabra, voy bien. Pero si de repente dejo de echarle leña, ¿qué va a pasar? Eventualmente se hace ceniza y ese leño que están afuera, eventualmente si no los meto, eventualmente el fuego se va a apagar. Y si el fuego se apaga, entonces ya estoy apagando el Espíritu Santo. Entonces yo soy una persona carnal. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para vivir una vida espiritual si ya la dejé apagar? Entonces el Señor que cuida de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le mandó a Pablo para que le dijera a Timoteo, Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti. Ponte las pilas, Timoteo. O sea, Dios nos usa a nosotros también. ¿Por qué? Porque ya desatendió las cosas del Espíritu. Entonces nosotros somos parte de ese plan de Dios. ¿Verdad? Ponte las pilas, Panchito. No te apagues. Despiértate. Reaviva el fuego del Espíritu de Cristo que ya está en ti. No lo dejes. Fíjense. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, o sea, aquí hay una alegoría? ¿Cuál es en el Coliseo peleaban los gladiadores? Yo nunca he estudiado eso, lo he visto. Me gustó mucho una película que miré del Gladiador. A mí me gustó mucho esa película. Entonces, los gladiadores peleaban, pero solamente uno se llevaba el premio. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que a los corintios les gustaba mucho a las peleas estas de los gladiadores en el Coliseo. Entonces Pablo usa una alegoría tomada de esto. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Ahora, yo no sé si ya para ese tiempo también había olimpiadas en donde... Pero yo digo que no era correr porque aquí habla de tirar golpes. Por eso yo digo que está hablando de gladiadores. Correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, a la segura. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Vamos a decir, un gladiador, vamos a decir en nuestros tiempos, una persona, por ejemplo, el que va a correr a los 100 metros o pues tiene que alimentarse bien, tiene que dejar de comer ciertas cosas, alimentarse bien, ¿para qué? Porque quiere ganar, tiene que estar en mejor condición, mejor alimentado que otros. Entonces dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, por una simple coronita, porque se la daba el César, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no a lo loco, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no, nada más aventando golpes a lo tonto así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjense, aunque no lo crean, hay personas cristianas que se golpean. Ahorita no recuerdo el nombre se hacen unos chicotes. Hay unos que se hacen hasta chicotes de bronce, de algo doloroso. Y se pegan. Se pegan en la espalda. ¿Por qué? Porque miraron que aquí Pablo se golpeaba. Y digo, ay, Señor, es simbólico, hermano, no hay nada. Bueno, una persona, lo que yo comparto aquí y si lo están escuchando es porque el Espíritu de Dios los está guiando correctamente.
no pudieran ustedes estar haciendo eso. Pero fíjense cómo es como en realidad Pablo estaba golpeando su cuerpo. Aquí lo dice el mismo contexto. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Estaba sirviendo a su prójimo. ¿Cómo? Predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. Esa era la forma que estaba trabajando Pablo. Estaba sirviendo. ¿Qué es golpear el cuerpo? Yo puedo predicar, yo puedo compartir palabra de Dios, o a lo mejor me la puedo pachanguear. O sea, deleitándome con las cosas del mundo. Yo elijo. Entonces, llaman las cosas del mundo, pero están las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Pablo, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Yo voy a seguir. De hecho, en otro contexto dice, ay de mí, si no predico el evangelio. Ay de mí es uno de los ayes. Porque al que más se le da, más se le exige. No sea, fíjense, para los que dicen que no se pierde la salvación, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. No entienden esas personas que dicen que no se pierde, no entienden estos versículos, hermanos. No lo entienden. Seguimos en el capítulo 10. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, eso está hablando de la idolatría. O sea, si ustedes se fijan en lo que viene hablando Pablo viene de, o sea, si tú sirves en las cosas del mundo, es vanidad. Todo eso es vanidad, no pertenece, no permanece, más bien. Entonces, él dice, yo predico a Cristo, comparto su palabra, porque él dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. Entonces él tiene que poner en práctica lo que el Señor lo puso a hacer. Entonces básicamente les dice, trabajen, o sea, corrijan. Y ustedes se fijan, la primera carta a los Corintios tiene mucha exhortación, tal vez es la que más exhortación tiene. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los corintios no eran judíos, eran griegos. Entonces, no ignoren, nuestros padres judíos, la descendencia de Abraham, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está el bautismo, de ahí viene el símbolo del bautismo. Que fue lo que dijo Juan el Bautista, viene uno tras de mí del que no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Él los bautizará en agua y fuego. En agua, ¿cómo los bautizó en agua? Su palabra, hermanos. Con su palabra. Y el fuego, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo también. Y todos en Moisés fueron bautizados, por decir, en el agua y en el Espíritu, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual? La palabra de Dios, los 10 mandamientos.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Los 10 mandamientos era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Aquí está. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Tenían la bebida espiritual. ¿Cuál es la bebida espiritual? No codicies. No codicies. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que codiciaron ellos? ¡Ay! ¿Para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? En Egipto teníamos papayitas, allá teníamos comidita. Aquí pura agua y maná. Estoy harto del maná. ¿Te cansaste de Cristo? Otra vez va a hablar de Cristo el hermano. Ese es nuestro maná, hermanos. Ni sean idólatras como algunos de ellos se ganan. Está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí está la idolatría. Se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, seguían comiendo y bebiendo? ¿Qué tiene que ver eso con la idolatría? O sea, Dios los saca de la esclavitud. Les dice, vámonos a la tierra prometida. La tierra prometida no era el desierto, hermanos. La tierra prometida era del otro lado del Jordán. Entonces, ellos, o sea, simbólico. Entonces, ellos desobedecieron. Entonces, nosotros tenemos que dejar la idolatría. Si nosotros no dejamos la idolatría, o sea, si seguimos comiendo y bebiendo de las cosas del mundo, vamos a morir. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, fíjense, dice Pablo, por lo tanto, hermanos, huid de la idolatría. Como a sensato les hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjense bien, hermanos. Voy a explicar esta parte. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Cumple los 10 mandamientos, vas a ser bendecido. No los cumples, maldito serás. Jeremías profetiza, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde. En aquellos días les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Mi ley. Se los acabo de decir. Ahorita les dije los primeros 4. Los otros, es lo que Cristo dijo. Amen a su prójimo. O sea, Cristo rompió el pacto.
e hizo uno nuevo. ¿Por qué lo hizo nuevo? Porque vino personalmente. Entonces, ¿quién es el que enseña los mandamientos? Cristo, no nosotros. O sea, a través de su palabra, pero sobre todo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a redarguir de pecado, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, el Espíritu Santo los va a conducir a mí, el Espíritu Santo los confortará en sus aflicciones. Entonces lo único que tienen que hacer que es obedezcan. Entonces fíjense, se rompe, hace el nuevo pacto, dice Jeremías, después de aquellos días voy a poner mi ley en su mente y en su corazón, y no habrá necesidad de que nadie les diga, conoce al Señor, porque yo mismo les voy a enseñar. A ti te debe de estar enseñando el Espíritu de Dios. Yo comparto la palabra, pero es el Espíritu de Dios el que te abre el entendimiento, no yo. Entonces fíjense, aquí están los versículos. Está Cristo en la mesa, sentado cuando hace el nuevo pacto, en lo que se conoce como la última cena. Entonces Jesús dice, agarra el pan. Ok, imagínense, este es el pan. Agarra un pan. Y dice, esto no lo entienden los católicos, pero no se burlen de ellos, no los condenen, no saben. Este es el cuerpo de Cristo, es un pan. Entonces Jesús agarra el pan y dice, este es mi cuerpo. ¿Ok? Este es mi cuerpo. De hecho, en el capítulo siguiente, ahí está como lo dice. Y Pablo lo dice específicamente. Les dice, cómanlo. Coman mi cuerpo. ¿Ok? Él lo dice, agarra la copa y dice, esta es mi sangre. Esta es mi sangre. Y ahí es donde hace el pacto. Sangre de la alianza. Donde hace el nuevo pacto. Bébanla. Bébanla. Entonces tenemos que comer el cuerpo de Cristo y tenemos que beber su sangre. Vayan y léanlo, está en el siguiente capítulo, 1 Corintios 11. Pero fíjense lo que es el cuerpo de Cristo. Aquí está. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Fíjense. ¿En qué contexto lo está diciendo? En el contexto de no sean idólatras, no forniquen, no. O sea, no, tenemos que honrar a Cristo. Tenemos que honrar a Cristo. Y 2, el pan que partimos. Aquí están los 2 mandamientos. Fíjense, primer mandamiento, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahí está el primer mandamiento. O sea, los 10 mandamientos en 2. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Aquí está. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es la comunión? No es comerse un pedacito de pan cuando vas a la iglesia. No, hermanos. Ese es el símbolo. Fíjense, aquí, pues yo no sé cómo más lo puedo explicar. Fíjense, siendo uno solo el pan, nosotros, ¿se fijan? Nosotros somos el pan de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, ¿tú cómo puedes participar de la cena del Señor? Vamos a decir primero, como dice aquí, de la copa, cuando andas en la idolatría. O sea, ¿que el Espíritu Santo no te ha enseñado nada? ¿No has aprendido nada? No podemos participar. Por ejemplo, Jesús lo dice, no puedes tener dos dioses o dos señores, porque al querer agradar a uno, aborrecerás al otro. No puedes participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios. O sigues las riquezas, o sea, la avaricia, que es idolatría, y no puedes participar de la cena del Señor. No puedes. Por eso la gente no tiene paz. La mayoría de la gente cristiana no tiene paz. ¿Por qué? Porque no puede participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios. No puede. Pero también está implícito, no puedes participar de la cena del Señor comiendo el pan cuando no estás amando a tu prójimo. ¿Cuándo es cuando se le ofende al prójimo? Cuando codicias la mujer de Panchito. No estás amando a tu prójimo. Cuando metes a la cárcel a Panchito porque no te pagó lo que te pidió prestado, lo que le prestaste y no te lo pagó. O sea, no te diste golpes como Pablo se daba. Vamos a decir otra forma de cómo Pablo se podía dar golpes. Por ejemplo, Pablo le presta $1,000 a Panchito. Le dice Panchito, oiga, apóstol Pablo, présteme $1,000. Y los tiene. Le dice, está bien, Panchito, te los presto. Se los pago en un mes. Está bien. Y no le paga. Entonces viene Pablo y le dice a Panchito, Panchito, pues hoy me vas a pagar, ¿verdad? Ay, hermano, fíjese que no tengo dinero, me quedaron mal. ¿Qué debe de hacer Pablo? Golpeo mi cuerpo. ¿Sabes qué, Panchito? No te preocupes, no me debes nada. No me debes nada, Panchito. ¿Qué hizo Pablo? Golpeó su cuerpo. Él prefirió para servir a su hermano Panchito. Eso es servir al prójimo, hermano. ¿Qué hace el avaro? El que quiere participar de la cena del Señor. No, a mí me pagas, desgraciado, porque yo te presté $1,000 y te voy a meter a la cárcel porque me firmaste un documento. Y no se puede participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios. La gente que es avara, aunque sean pastores, eventualmente Jesús les saca a relucir su avaricia. Entonces, como una persona avariciosa te va a llevar te va a enseñar, te va a ayudar. Ni es maestro puesto por Cristo, ni es profeta puesto por Cristo. O sea, ¿qué te puede enseñar una persona que le sirve a Satanás? No le está
está sirviendo a Cristo. Una persona que anda participando de la cena, quiere participar de la cena con el Señor, pero está participando también de la cena con los demonios. Cuando una cosa es el pastor y otra cosa es la oveja, hermano. Las ovejas siempre están aprendiendo, pero una oveja que se le dice una y otra vez y no entiende y no quiere, bueno, no es porque no sabe, es porque no quiere. Entonces ahí ya esa persona en realidad le encanta el mundo. ¿Por qué creen que la mayoría de las iglesias que aman el mundo son las donde más gente hay? Porque aman el mundo. Entonces, fíjense en Efesios, como lo dice Pablo. Sed pues, 5 del 1 al 7, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fíjense, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque la avaricia es idolatría. Entonces, ni un fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Nadie los engañe con palabras vanas. Colosenses 3:5, aquí está cómo se deben de ir destruyendo tus estatuillas de ti mismo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Verse literalmente fuera del reino de Dios. Desde aquí ya están fuera. Vamos a decir, viene Ramón. Ramón va a la iglesia, se congrega, escucha el evangelio, recibe el Espíritu Santo por escuchar el evangelio, pero prefiere las cosas del mundo. Entonces Ramón no quiere. Eventualmente viene Cristo en su primera venida a la vida de Ramón. Entonces, y no hay fruto, lo echa al fuego. Y resulta que Ramón nunca busca a Cristo. Está fuera del reino de Dios, pero no lo sabe. Se muere Ramón. Cuando Ramón se muere, es cuando verdaderamente se da cuenta, precisamente cuando se muere, que está bien explicado en Lucas 16. ¿Quién es Ramón ahí? El rico.
El rico, Ramón, se daba unas pachangadas, unas fiestotas, y andaba un mendigo ahí, Lázaro, ¿verdad? Que quería comerse las migajas que caían de la mesa de Ramón. Ramón nunca le invitó un taquito a Lázaro. Se muere Lázaro, y Lázaro, que sufrió mucho, cuando se muere, es llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, al paraíso. Se muere Ramón y se quedó en el sepulcro, pero puede ver. Entonces dice, ah, caray. Entonces ahí sí ya le sale, ¿verdad? Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con su dedo la punta de mi lengua porque estoy en agonía. ¿Por qué estaba en agonía? Porque estaba separado del reino de Cristo. Entonces, ¿qué le dijo Abraham? Tú ya tuviste lo tuyo. Te la pachangueabas, hacías tus fiestones, andabas, te la cotorreabas en las cosas del mundo. Nunca quisiste las cosas del Señor. Y por nunca buscar a Dios o hacerle caso a Dios, te la pachangueaste. Y ya tuviste tu recompensa. Sin embargo, Lázaro solamente sufrió, está bien, madre, sufrió, ahora él descansa. Entonces le dice, manda a Lázaro que le vaya a decir a mis hermanos. Allá tienen profetas. No, Señor, no le van a hacer caso. Si va uno de los muertos, le van a hacer caso. Dice, no. Aunque vaya uno de los muertos, no le van a creer. Hay gente que no va a creer, hermanos. Entonces, la muerte segunda es cuando se da cuenta, en la otra vida, se ve separado de Dios. Todos los ateos se van a ver eventualmente separados de Dios. Y entonces ahí, por eso yo les digo, un ateo usualmente, cuando habla mal de Dios, del reino de Cristo, escupen al cielo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer cuando se mueran? Van a decir, híjole, si era cierto lo que me decían. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. Fíjense bien, yo les quiero compartir en Juan 16, vayan y lean todo Juan 16, Jesús habla del Espíritu Santo. Ya se los dije, eso está escrito en el Juan 16. Yo se los puse así. El Señor nos puede sacar de la idolatría. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. En el Espíritu Santo podemos tener sabiduría. El comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el temor a Jehová es a través del Espíritu Santo. Él teme a Jehová, nosotros no. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ahora tenemos el principio de la sabiduría que ya está en nosotros. Entonces tenemos que hacer caso a lo que nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu aquí está. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se fijan? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ya fue juzgado. ¿Ok? Entonces, fíjense, él habla acerca de los dolores de parto. Les dice a sus discípulos, se van a poner tristes, dice, pero la tristeza se convertirá en gozo. No se preocupe. Y les da la alegoría de una mujer cuando tenía un niño. Una mujer cuando tiene un niño, da luz, pues ya no se acuerda de los dolores que tuvo que pasar cuando ve a su niño, a su niña. Entonces, fíjense, en el 25, estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado. Fíjense, ¿quiénes fueron los que no amaron a Jesús? Los religiosos. El religioso que no entendía. Fíjense, hermanos, la mujer adúltera o el hombre adúltero, si se le encontraba, la ley dice que había que apedrearlos. La ley decía que había que reposar el día sábado. Y Jesús trabajaba. Entonces, ¿quién quiso cambiar la ley? Los escribas y los fariseos. Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, ¿quién estaba equivocado acerca del sábado? Los escribas y los fariseos. Entonces, todavía hay gente que quiere cambiar la ley. Te dicen que tienes que guardar el sábado, que tienes que ir a misa. Esa es gente que... No, hermanos, nuestra ley es el Espíritu Santo. Este es el que te dice, el Espíritu Santo. Y va a la par de lo que dice su palabra, obviamente. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creen? O sea, no creían todavía. He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. ¿Te fijan? Somos carnales, hermanos, somos carnales. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo, el Espíritu del Padre. Estas cosas les he hablado para que en mí, este es el versículo que les tengo que decir todo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ánimo. Aquí está. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo voy a terminar con Filipenses 4. Fíjense cómo lo dice Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
con Clemente. ¿Por qué? Porque le mandaron dinerito a Pablo. Pablito, ahí te mandamos un dinerito para tus cositas ahí que necesitas. No era de que ellas andaban ahí con... No, de que le mandaron. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí está, fíjense. Regocijaos en el Señor siempre. Ay, grato que ¿Se fijan? ¿Se fijan, hermanos? Pablo que tiene el Espíritu de nuestro Padre Dios en relación al don de ciencia, o sea, Pablo era maestro, él entendía muy bien todo lo que Cristo, lo que está en su palabra. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en Cristo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, es lo mismo que dijo Jesús. Por nada estéis afanosos. Por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ahí está ya un don, un fruto en Cristo. O sea, si tú te regocijas en el Señor, o sea, como dijo Cristo, en el mundo tendrán aflicción. Ánimo, yo lo vencí. Pero ¿qué tienes que hacer? Regocijaos en el Señor siempre, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en el cual podemos dar fruto persistentemente, con perseverancia. Y la paz de Dios, o sea, si tú te regocijas siempre en el Señor, eso es lo que tienes que hacer. Regocíjate en el Señor, o sea, buscar el reino de Dios y su justicia. Tan simple como esto, hermanos. De repente me viene una aflicción, ¿verdad? Entonces me causa una tristeza. ¿Y qué hago yo? Buscar a mi Señor Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Gracias, Cristo Jesús, porque me amaste y porque me amas. Y sé que me seguirás amando hasta el final. Gracias por tú llevar mis vergüenzas, todas aquellas cochinadas de pecado, Señor. Tú las llevaste. Gracias, Cristo Jesús. Entonces, en la medida que yo me aferro a buscar a mi Señor, ¿cuál es la mejor forma que yo lo busco? Están 4 testimonios de Él: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Pero también está en el Espíritu. Señor, deme palabras, Señor. Y como les digo, les voy a compartir eso, no lo planeé. Pero esto es lo que me dijo el Señor ayer. Salmo, el Espíritu, 75. Y simplemente
me da paz. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Sabemos contra quién es nuestra lucha, ¿verdad? Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Cómo lo hice yo hoy? Lo que les acabo de compartir, hermanos. Yo les acabo de anunciar y acabo de cantar alabanzas a Cristo Jesús. Hablándoles de Cristo. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. El poder de mi Padre Dios que está en mí, yo soy el justo. ¿Por qué? Porque estoy justificado. Pues, yo soy un simple pecador, así como lo eres tú. Pero no me da vergüenza decir que soy justo. ¿Por qué? Porque soy justificado por la fe, el Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, o sea, en el Espíritu de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces el Señor dice que su poder se exaltará en mí. Y lo creo. Y lo creo. Entonces, debemos de obedecer a Dios, hermanos. Debemos de aborrecer este mundo, sincerándonos que somos pecadores, que solamente a través de Cristo Jesús, por eso hay que buscar a Cristo Jesús todos los días, todos los días, todos los días. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo, por lo tanto, búsquenme a mí. En él tendrán la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.